Mario Moreno Cantinflas, recordado como el más grande comediante de México, parece que se ha ido, pero no. Antes de adentrarnos más allá de su vida, recordemos el día que Cantinflas abandonó este mundo para siempre. Mario Moreno acudió al hospital cuando empezó a sentir que en su cuerpo no andaba bien, dolor en el pecho, tos con sangre, extraños ruidos al respirar, y su diagnóstico fue cáncer de pulmón, fase 4. Desafortunadamente, no había nada que hacer. Sin embargo, en los Estados Unidos, hubo una alternativa aplicándole un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pero después de 25 sesiones de radiación agobiantes, Mario Moreno ya no estaba resistiendo las quimioterapias, por lo que en una junta de médicos tomaron la decisión de frenar los tratamientos. Es por eso que el actor decidió volver junto con su familia para pasar al lado de ellos los últimos días de su vida. El 20 de abril de 1993, desafortunadamente, un infarto provocó que se apagara la vida de Cantinflas a sus 81 años. La muerte de Mario Moreno Cantinflas había dejado una marca imborrable en la sociedad mexicana y mundial, pero sobre todo dejó un inmenso legado que vino acompañado de intensas peleas sobre toda su fortuna y de varios misterios. Mario Moreno Cantinflas, recordado como el comediante más grande de México, un hombre cuyo carisma y agotamiento parecían inagotables. Pero detrás de esa imagen de actor humilde, existen rumores que lo vinculan con pactos secretos y conexiones ocultas que lo habían llevado directo al estrellato, entre fama, dinero, poder y mujeres que lo rodearon. Mario Moreno en vida tuvo todo lo que siempre anhelaba, pero ¿a costa de qué? Ya que hay algunos que aseguran que Cantinflas tenía vínculos con la masonería, una sociedad rodeada de símbolos y rituales. Se dice que antes de que se diera a conocer como uno de los hombres más exitosos del medio del espectáculo, fue ayudado por figuras muy poderosas que no solo lo impulsaron en el cine, sino que también en el círculo de influencias más altas de México. Pero el rumor más oscuro, del que casi nadie quiere hablar, dice que Cantinflas, antes de ser famoso, hizo todo lo posible por alcanzarlo. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, Mario Moreno no lograba brillar. Así que Cantinflas comenzó a desesperarse, pensando que nunca iba a lograr lo que tanto anhelaba. Sin embargo, ante su desesperación, llegó a tomar la decisión de hacer un pacto con una entidad desconocida. Ese pacto le garantizaba fama mundial y una carrera intocable, pero a cambio, su vida personal estaría marcada por la tragedia. Lo cierto es que aunque alcanzó a construir su propio imperio como pocos, su vida privada estuvo llena de dolor, soledad y pérdidas, perdiendo a su único hijo, cuya circunstancia aún hasta el día de hoy genera preguntas. Pero en sus últimos años, Mario estuvo envuelto en varios conflictos, disputas legales y un aura de tristeza que contrastaba con las alegrías de sus personajes. Tanto era el poder de Mario Moreno que logró someter a varios de sus adversarios. Debido a que en una entrevista, Carlos Bonavides, el famoso Huicho Domínguez, asegura que Cantinflas, en vida, tenía un carácter horroroso, comentando que Mario era una persona muy rígida. Cuando hizo La casa del actor, se puso a regañar a todas las personas de la tercera edad. Y además, Mario fue la única persona que logró dominar a Jorge Negrete, ya que Carlos Bonavides tuvo la oportunidad de trabajar con Mario Moreno en la película El Extra. Todo esto que pasó, ¿Cantinflas solo tendría una mala racha o era el precio que debía pagar con entidades desconocidas? Las leyendas de Mario Moreno han alimentado todos los misterios que rodean su figura, un hombre que, aunque hizo reír a millones, parecía cargar con un peso invisible. La idea de que su éxito fue facilitado por fuerzas ocultas añade una dimensión oscura a su legado, una historia que resuena en aquellos que creen que en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. También se dice que en privado, Mario era introspectivo y muy reservado, una dualidad que contrastaba con la imagen pública de comediante extrovertido. Los que lo conocieron de cerca hablaban de un hombre profundamente reflexivo, quizás consciente del supuesto precio que tenía que pagar por su éxito. Mario Moreno fue un actor muy protegido por altos funcionarios del medio del espectáculo, debido a que en una entrevista que dio Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, afirma que cuando trabajó junto con Cantinflas en la película El Extra, a Chabelo se le hizo fácil darle una cachetada a Cantinflas. Sin embargo, desde ese momento, el productor paró la escena para llamarle la atención a Chabelo, recordándole que su actuación fue fenomenal, pero que no podía tocar para nada a Cantinflas. Sin embargo, desde ese momento, Mario le respondió al productor: "No, déjalo que me toque". Pero, ¿será que Cantinflas, en ese momento que Chabelo le dio una cachetada, no le guardaría rencor?
¿O será que la entidad desconocida habrá provocado que Chabelo calmara sus impulsos? Debido a que después de esa escena, Chabelo jamás volvió a tocar a Cantinflas. Además, toda la fama de Cantinflas no tuvo la oportunidad de disfrutarla con la mujer de su vida por mucho tiempo, debido a que cuando Mario Moreno, Cantinflas, se unió a la compañía donde trabajaba Valentina, cuyos padres eran dueños de la carpa, fue donde Valentina y Cantinflas empezaron a tener una amistad, hasta que un día, Valentina y Mario se enamoraron. Cabe destacar que en ese entonces Mario no era para nada famoso y pasaba casi desapercibido entre el gremio de las carpas. Sin embargo, esto no era así para Mario, pues de inmediato quedó fascinado por su simpatía. Es así que el 27 de octubre de 1934 se casaron en una celebración sencilla, pero inolvidable para la feliz pareja. Así fue como Valentina acompañó de la mano la carrera de Cantinflas, que un día fue catapultado al estrellato en 1940 en la cinta. Ahí está el detalle. Valentina llegó a dejar para siempre el mundo de la farándula desde que se había casado con Cantinflas. En 1960, el destino les había jugado una mala pasada, ya que no pudieron tener hijos propios. Es así que, con el tiempo, decidieron adoptar a un pequeño, cuyo nombre era Mario Moreno Ivanova, pero existen pequeñas teorías de que el pequeño Mario sí era hijo natural de Mario, que lo había tenido con la texana Marion Roberts. Por lo tanto, a principios de esa década, Valentina se había enfermado. Su estado de salud se había quebrantado, y la terrible noticia no se hizo esperar. Tenía cáncer de huesos, tal y como le sucedió a Mario tiempo después. Sin embargo, Valentina perdió la batalla con esa terrible enfermedad el 5 de enero de 1966. Perdió la vida Valentina, la esposa de Mario Moreno, Cantinflas. Esta gran pérdida afectó al gran cómico. Su compañera de vida había partido, dejándolo con su hijo de apenas 6 años de edad. ¿O será que después que Cantinflas haya tenido lo que más quería, la entidad empezó a cobrar todo el imperio de Cantinflas, dejándolo solo y con una terrible soledad a lo largo de su vida? Juzguen por ustedes mismos. Otro escándalo de Cantinflas fue por qué jamás pudo regresar a su hacienda. El detalle es que Cantinflas tuvo que abandonar su hacienda tras haber recibido una llamada que ponía en riesgo su vida, y jamás pudo regresar a su hacienda Mario. Tras recibir una amenaza por parte del gobernador, en turno de esa época, uno de los caciques más despiadados y crueles de la historia de México. Pero, para que sigamos viendo el por qué este gobernador amenazó a Cantinflas, veamos primero en qué estaba metido Mario, debido a que Cantinflas tenía su lado oscuro al relacionarse con el PRI. Debido a que cuando Cantinflas se adentró en la política, eso provocó que sus más de 50 películas que protagonizó lo llevaran a la cima del éxito. Cantinflas llegó a tener un sueño frustrado que nunca pudo conquistar: convertirse en el máximo líder del sindicato de actores en México. Sin embargo, Jorge Negrete siempre lo superó en la contienda local, provocando que Mario se relacionara con varios políticos de la República Mexicana. Hasta incluso se convertiría en un consejero de un presidente bastante cuestionado, que llegó a pasar a la historia por la represión de los movimientos sociales y que fue acusado por haber orquestado la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Gustavo Díaz Ordaz. Pero desde ahí, al haberse involucrado con políticos, Mario decidió codearse con sanguinarios de esa época. Es así que un día, el gobernador de San Luis Potosí apostó con Cantinflas en las famosas carreras de caballos. Pero cuando el gobernador perdió dicha carrera contra Cantinflas, el general Gonzalo N. Santos se sintió humillado, y desde ese entonces, este no toleraría más la presencia de Cantinflas, y como lo único que sabían hacer, se lo aplicaron a Mario, pues lo amenazó de muerte si este no abandonaba el estado de San Luis Potosí. Pero, ¿quién era este hombre sin escrúpulos que llegó a intimidar a este artista? Ya que Cantinflas era una persona que no se solía dejar de nadie, Mario poseía un carácter fuerte que no se dejaba intimidar por nadie. La persona que sí pudo intimidar a Cantinflas fue Gonzalo, pues Gonzalo Santos nació el 10 de enero de 1897. Pero, a lo largo de su esfuerzo, llegaría a ser general del ejército mexicano. Sin embargo, tiempo después, llegó a tener un puesto en la política y llegó a ser gobernador. Por lo tanto, su poder llegó a convertirse en una persona despiadada y corrupta, llevando en su frente el símbolo de corrupción en la política mexicana. En 1910, a su temprana edad, se unió a la Revolución Mexicana. En 1913, se unió al Ejército Constitucionalista. Por lo tanto, Gonzalo N. Santos era el verdadero poder detrás del trono de todos los gobernadores, incorporándose con su hermano,
el abogado y general Antonio Santos Rivera, pertenecientes a una familia de caudillos en la Revolución en el estado de San Luis Potosí.